Dios los bendiga, hermanos. Por este medio les quiero agradecer a cada uno de ustedes, los que estuvieron orando, intercediendo, que tomaron un tiempo para brindarnos unas palabras de aliento. Y, eh, y sí, es por lo que estamos atravesando. Gracias porque están orando también por los otros hermanos que están enfermos, como Rosy, Frank, Norberto. Ah, Ahorita también mi esposa está teniendo algunos síntomas, siente cansancio. Y, y sí, muchas gracias. Gracias por orar por nosotros. Nunca me había ocurrido algo así. De hecho, este tipo de enfermedad fue muy rara. Ah, Empezó con algo, síntomas de gripe, después este cansancio. También tuve algo de diarrea. Se me empezó a ir el sentido del olfato, también el gusto, el gusto no lo perdí al total, todavía pude probar como cosas dulces y todo eso, pero el olfato sí lo había perdido totalmente. Ahorita, gracias a Dios, ya voy algo de salida, todavía batallo con algo de debilidad y de cansancio, y, y también pues de preocupación estoy orando para que el Señor, porque toda la familia estuvimos expuestos, y, estoy orando para que Dios guarde a la familia y a mis hermanos que, pues, todavía están en proceso, en las etapas de dolor de cuerpo y todo ese sentimiento muy feo. Ah, Ahora la pregunta surge, ¿cómo fue que nos contagiamos? La verdad pudo haber sido en cualquier lugar y, y fue algo muy raro, o sea que, y así como dijo mi hermano Frank, que él estuvo guardando la distancia, cuidando todas las medidas, poniéndose, usando cubreboca, gel y todo eso, y aún así se contagió. También mucha gente que guarda todas esas medidas de prevención se ha contagiado. Entonces solamente Dios sabe, y Dios sabe por qué lo ha permitido. Y Él tiene todo en su plan, nada se le escapa de sus manos, nada le agarra por sorpresa, ya sabe Él todo lo que va a ocurrir y todo lo que va a pasar. Y algo que el Señor me recordó en estos días, escuchando una enseñanza, es así como Jesús no le había llegado su hora, es lo que dice Juan 8, no le había llegado su hora, y también como cristianos, cuando no nos ha llegado la hora de dejar este mundo, Dios no va a permitir que nos pase nada. Pero ahora no estoy diciendo que no nos debemos de cuidar, no me malinterprete, porque en la iglesia estuvimos guardando todas las medidas, estuvimos sanitizando sillas, las personas que entraban eran rociadas con sanitizante, se les aplicaba el gel, se les tomaba la temperatura, estuvimos guardando la distancia, y aún así algunos salieron contagiados, salieron infectados por el COVID-19. Este es un virus muy raro y solamente Dios sabe por qué lo permitió. Pero gracias que ya vamos de salida. Pero vamos a lo que sí importa. Vamos a meditar a lo que es eterno, a lo que vale la pena meditar, porque es lo que nos brinda esperanza. Estos días, estos más de 10 días que he estado enfermo, se ha sentido como una oscuridad palpable. Y lo único que me ha sostenido y ha sostenido a todos los cristianos es la luz de la palabra. Es la fortaleza del Espíritu Santo que nos brinda. Y eso lo recibimos cuando meditamos, oramos y leemos leemos la palabra de Dios. Así es de que en este fin de semana nos tocaba terminar lo que es primera epístola de Timoteo. Así que le invito a que abra su Biblia a primera de Timoteo capítulo 6.
Ok, vamos a leer del versículo 11 al 12, perdón, vamos a leer del 11 al 16, Primera de Timoteo, capítulo 16, y solamente para que recuerden que la semana pasada estudiamos el tema o el título del sermón fue La verdadera riqueza según Dios. Y según Dios es mejor desarrollar cada uno de nosotros un corazón contento, que sabe contentarse y que está satisfecho con los bienes materiales que Dios les da, ya sea poco, ya sea mucho o ya sea más o menos. Ahí radica la verdadera riqueza. Porque nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar cuando salgamos de aquí. Entonces, así que teniendo sustento y abrigo, dijo este Pablo, estemos contentos con eso. Y el contentamiento es algo que se aprende. No nacimos, ningún niño, ninguna persona nace contenta. Y quiero recordarnos que las riquezas jamás han hecho a una persona o han producido una persona contenta, porque la codicia es un pecado en casi todo el mundo, en cada persona más bien. Este, entonces, vamos a leer del 11 al 16 y luego meditamos en el tema de hoy. Dice la palabra de Dios: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oramos, cierre sus ojos ahí donde está. Yo ahorita estoy aquí en el closet de la casa donde vivimos y mi esposa me dijo, pues vete ya, cierra la puerta porque a veces los niños hacen mucho ruido. O a veces el gas. Bueno, pero vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Cierre sus ojos, Padre. Bendigo a tu iglesia en tu nombre. Y pido que por favor fortalezcas a los caídos en cama. Que levantes esas manos caídas, que endereces esas rodillas cansadas, esos cuerpos cortados, que traiga sanidad y que traiga restauración, Señor. Y al resto de los hermanos ruego que por favor los guardes de este virus hasta que, bueno, sí, que los guardes de este virus. Sabemos que este virus está aquí para quedarse y algún día u otro, en algún tiempo, quizás a cada uno de nosotros nos va a tocar. Y ojalá que salga una vacuna efectiva para su cura, para su tratamiento, para que no haya tantas muertes de personas que ya que tienen situaciones o caben en la categoría de vulnerabilidad. Yo ruego que los guardes. Padre, ministranos tu palabra hoy en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, el tema de hoy más bien es una encomienda que Pablo le da a Timoteo. Es un encargo final. Y lo que vi aquí, vi 4 verbos que resuenan de Pablo para Timoteo, para cómo llevar a cargo esta encomienda, cómo ser exitoso y cómo salir victorioso en esta última encomienda. Y estos verbos son huye, sigue, pelea y guarda. Una vez más, huye, sigue, pelea y guarda. Son esos versos, esos verbos que yo veo aquí en este pasaje. Si checas ahí en el versículo 11, dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas
está pidiendo Pablo que huya Timoteo, de lo que acá hemos leído, de todas esas doctrinas que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de todas esas enseñanzas que no eran conforme a la piedad, todas esas enseñanzas que no enseñan la verdad y que te desvían de, de una santidad, de, de integridad, de justicia, de fe, de mansedumbre y todas esas doctrinas que te desvían. Pablo dice que huye de esas cosas. Otro aspecto que el cual Pablo debería de huir es la búsqueda de riquezas, la búsqueda de dinero. Y especialmente Pablo lo dijo así, que había hombres que, que estaban en el ministerio o que eran religiosos, eran líderes, porque lo miraban como una fuente de enriquecerse, como una manera de hacer dinero. Pablo le dice a Timoteo, huye de esas cosas también. Si nosotros cuando hacemos el servicio a Dios no es para ganancias deshonestas ni para hacernos ricos, es un servicio a Dios. Y sí, el obrero es digno de su salario y Dios sabe pagar a sus servidores de una manera justa, correcta y bondadosa. Otra de las cosas que Timoteo debería de huir era la arrogancia, las envidias, los pleitos, las blasfemias y todas esas cosas que eran un producto de los falsos enseñantes, de los falsos maestros. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué cosas debemos de huir? Aquí ese verbo huir da un sentido de urgencia. Y lo que me acuerdo en el Antiguo Testamento una vez que un hombre de Dios, aquí Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios, pero en el Antiguo Testamento hubo un hombre de Dios, se llamaba José. Y este José, Dios le había dado unos sueños, unas visiones que se iban a cumplir, unas visiones proféticas, pero pasó muchos años de angustia y de persecución. Y en uno de esos cayó como esclavo en la casa de Potifar. Y allí en esa casa hubo una mujer, la esposa de Potifar, que quería acostarse con él. Y hasta llegó a tal grado que se le desnudó enfrente de ella y casi lo violó, casi lo obligó a acostarse con ella. Y este José dijo, ¿cómo voy a hacer este grande mal y voy a pecar contra mi Dios? Y huyó, corrió. Y así como dice el dicho, es mejor que digan, aquí corrió que aquí quedó. Obviamente es un dicho secular, pero es mejor que digan, aquí corrió que aquí quedó su testimonio, que aquí quedó su paso, aquí quedó su relación con Dios. Es mejor huir de esas cosas. Huir, no importa lo que diga la gente, huye de esas cosas, de esos pecados y especialmente de las falsas doctrinas y cosas que llevan a la codicia y a las ganancias deshonestas. Sí, ahora, ese es el primer verbo que Pablo le da. ¿Cuál es el segundo verbo que Pablo le dice? Dice el 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Ahí está el siguiente verbo, seguir. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La justicia. Cuando Pablo le dice a Timoteo, sigue la justicia, y la justicia habla de rectitud, habla de integridad en nuestros tratos con los hombres, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Debemos de aplicar justicia, lo que es justo, lo que le agrada a Dios. No pesas falsas, no cosas chuecas. Y se ha escuchado de cristianos que tienen negocios y hacen las cosas chuecas y no debe de ser así. No necesitas mentir, no necesitas hacer cosas para una ganancia que Dios no va a honrar, porque así le van a crecer alas y se va a esfumar. ¿Sí? Entonces, sigue la justicia, Pablo le dice a Timoteo, sigue la piedad. Aquí piedad habla de devoción, habla de dedicación, habla de una relación tan íntima con el Señor que le das el primer lugar todo el tiempo, tu devoción. Sigue la piedad, le dice Pablo a Timoteo. Y hermanos Calvary Chapo León, sigamos la piedad. Y aquí también un carácter piadoso habla de una persona, de un hermano, de una hermana que está sometida a la voluntad de Dios, que busca de las cosas de Dios. Y luego se pueden ver las personas que realmente están buscando a Dios.
Y sigue la justicia, la piedad, la fe en Cristo Jesús. No en otras cosas, no en la ciencia, como vamos a ver al final, no en el legalismo, no en la ley de Moisés, sino que en la fe en Cristo Jesús. Ahora, este verbo también puede implicar fidelidad. Y quizás Pablo le está diciendo, sigue la fe en Cristo Jesús, pero también mantente fiel a ello, a las cosas de Cristo, a las sanas palabras de Jesús. Luego también dice la piedad, la fe y el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Una vez más, yo creo que nunca me voy a cansar de repetirlo. Si alguien en la iglesia tiene muchos dones y no tiene amor, no sirve de nada. Si no amas a Dios, si no amas a tu prójimo, de nada sirve que tengas tanta sabiduría, de que inviertas tanto tiempo estudiando, pero no amas a tu prójimo y a tus hermanos. No importa qué tantos dones o si hablas en lenguas 1000 veces a la semana, pero si no tienes amor, es un símbolo que retiña a los a los oídos de Dios y de la gente también. Entonces, amor a Dios y amor al prójimo, porque Jesús mismo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Otra de las cosas que Pablo le dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. ¡Auch! La paciencia. Yo creo que cada uno de nosotros ahí como que nos sentimos, ¿no? Aquí paciencia es firmeza y aguante bajo las pruebas o bajo presión. Es, es perseverar, es seguir. Y déjame decirte que no es algo que se aprende de la noche a la mañana, es algo en el cual tenemos que seguir creciendo. Y ya por último, la paciencia y la mansedumbre. Mansedumbre es básicamente fuerza bajo restricción. ¿Has mirado caballos de esos fuertes, salvajes, pero después los doman y ya después con una cuerda pueden ser movidos? Un caballo que está quizás 10 veces más fuerte que un hombre, ahora un hombre o hasta un niño lo puede manejar con ¿cómo se llaman esas cosas? Bueno, que se me olvidó. Con una cuerda, sí. Y eso es poder bajo dominio. Y eso es la mansedumbre, eso es lo que debemos decir. Sí, tenemos la fuerza, tenemos el poder, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos dominarlo, tenemos dominio propio y eso es la mansedumbre. Estos ingredientes que acabamos de ver, queridos hermanos, hablan de una persona que en verdad quiere hacer la voluntad de Dios. Una persona que, que realmente ama a Dios y quiere obedecerle. Esto fue algo que le faltaron a los fariseos. Y si me acompaña a Mateo capítulo 23, pónganle una marca ahí en Timoteo. Y en Mateo 23, Mateo 23. Vamos a leer del versículo 23. Mateo 23, del versículo 23 al 26, dice: Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, subraya esto, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Pablo le dice a Timoteo, sigue la justicia, la fe, el amor y toda esta lista. Esto fue algo que le faltó a los fariseos. Estaban más preocupados en lo exterior, en aparentar una imagen aparentar una imagen piadosa, una imagen religiosa, pero realmente por dentro estaban podridos, por dentro estaban tan negros, tan, tan llenos de pecado, es lo que le está diciendo. Ustedes diezman esto, el comino, pues son 10 granitos de cominos, lo voy a diezmar uno, ok, son 100, voy a dar 10. Eran muy cuidadosos de guardar esas reglas externas, pero no hacían lo más importante, lo interno, sí.
Así lo vemos en mucha gente. Me ha tocado ver a personas que están tan preocupadas de no comer con carne en un viernes, pero están diciendo mentiras y chismes y calumniando y palabras, uh, pala- eh, palabras obscenas salen de su boca. Sí, eso es simplemente guardar la apariencia por fuera, la imagen, pero realmente por dentro cómo estaban. Así tenemos que cuidarnos de eso, tenemos que seguir la justicia, la paciencia, el amor, la fe, porque esto fue algo que los fariseos no estaban guardando. Por eso digo que estos ingredientes era o reflejan el carácter de una persona que realmente quiere obedecer a Dios. Y así nosotros debemos de seguir estas cosas, queridos hermanos. Ahora, en el versículo 12 de Timoteo, si regresamos, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El siguiente verbo es pelea la buena batalla. Aquí el verbo pelear en el griego se escucha agonizo, sí, agonizo, donde nosotros sacamos nuestro verbo agonizar. Y esto habla de una lucha intensa, de una lucha fuerte, de una lucha tremenda. Y eso es básicamente como Pablo habla de la vida cristiana, pelear la fe. Eh, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Pues solamente a la manera de Dios, queridos hermanos. Tenemos una lucha muy fuerte contra el sistema de este mundo. Tenemos una lucha fuerte contra esta carne que quiere gobernar sobre nosotros. Tenemos una lucha intensa contra las huestes espirituales de maldad, contra el diablo y los demonios. Y por eso Pablo le exhorta a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, o sea, agoniza. Haz lo necesario, haz lo que tengas que hacer para salir victorioso, para no ser derrotado, para que no te tumben, para que no te hagan caer. ¿Cuál es el motivo principal? ¿Cuál es el objetivo principal del diablo al hacernos guerra? Es simple y sencillamente lo que hizo en el huerto del Edén. Es provocar, sembrar duda en cada uno de nosotros. Sí, en el momento que dudamos de Dios, ahí empieza, si no nos agarramos, si no retomamos la verdad como debe de ser, y empieza a haber duda, empieza a declinar nuestro caminar y nuestra lucha se va a ver mermada. Entonces pelea la buena batalla de la fe. Dios dice, queridos hermanos, que Él nos ha dado armas. De hecho, en 2 de Corintios, capítulo 10, Pablo le dijo a los corintios, 2 de Corintios 10, versículo 3, dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra o nuestra obediencia sea perfecta. Las armas que Dios nos ha dado no son humanas. Para guerras espirituales, armas espirituales, ¿sí? Y las armas que Dios nos ha dado es la palabra de Dios, es la oración, es que es su Santo Espíritu que es el Paracletos que nos ayuda en nuestras debilidades. Sí, entonces las armas de guerra que Dios que nos ha dado dice que son poderosas para destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas son fortalezas espirituales de maldad. Y solamente se puede ganar con esto. ¿Qué, qué quiere decir esto para nosotros? Que si no estás buscando tiempo de leer tu Biblia en tu casa, si no estás buscando tiempo o haciendo tiempo, porque ahí empieza la lucha, hacer tiempo. Si no estás haciendo tiempo de orar cada día, entonces no estás luchando, no estás peleando como Dios lo pide. Y es agonizo, es una lucha intensa
que cada uno como cristianos debemos llevar a cabo. Sí estamos en una guerra, pero hay que recordar que estamos peleando desde la victoria. La guerra principal ya fue ganada. Sí, solamente estamos peleando estas batallas aquí terrenales. Sí, pero la victoria ya está en Cristo. Dice la Biblia que somos más que vencedores. Romanos 8:37, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo Jesús. Entonces hay que luchar, queridos hermanos. No permitas que te gane la duda. También si checas ahí en el versículo 12 dice que echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que eche mano de la vida eterna no significa de que haga todo esto para ganarse la salvación. Ya Timoteo ya era salvo. Lo que puede significar dos cosas. Aquí puede significar echa mano a la verdad de la vida eterna. Echa mano, o sea que no la sueltes, no sueltes la verdad. ¿Por qué? Porque ahí es donde el enemigo nos quiere ganar. Hacernos dudar, hacernos no creer, caer en incredulidad, no creerle a Dios. Entonces, echa mano a la verdad de la vida eterna. No la sueltes, no la descuides, sosténla, ¿sí? Otra de las cosas que puede significar también es vivir en la práctica de la verdad de la vida eterna. Vivir en la práctica de la verdad de la vida eterna. Esas cosas pueden aplicar. Cuando hacemos esto, queridos hermanos, el enemigo muy difícilmente nos va a tumbar, nos va a hacer tropezar, ¿sí? Porque es lo que quiere hacer. Sí, luego ahora en el versículo 13 y 14, Pablo le va a hacer una encomienda delante de los dos testigos más importantes en todo el universo. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cuál es el encargo? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vimos, huye, sigue, pelea y ahora guarda. Guarda el mandamiento. Pablo le hace este solemne encargo delante de dos testigos. Primeramente en el versículo 13 dice, delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y la pregunta surge, ¿por qué le tuvo que decir Pablo esto a Timoteo? ¿Por qué acaso Timoteo no sabía que Dios da vida a todas las cosas? Algunos sugieren que quizás para recordarle que en el ministerio, si era necesario de poner su vida, que Dios era capaz de devolvérsela. Dios es más que capaz de darle la vida otra vez. Si era necesario poner su vida en el altar de sacrificio por el servicio a Dios, como muchos apóstoles y muchos discípulos murieron por el ministerio, por servir a Dios. Y por eso dices, te encargo delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y así nosotros, queridos hermanos, Dios nos encarga que sigamos sirviéndole, pase lo que pase. Van a llegar tiempos donde mucha gente ya no va a querer sufrir la sana doctrina. Van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y estas mismas gentes que algún día profesaron ser religiosos o creyentes van a perseguir a los mismos cristianos. Sí, va a haber una persecución y van a querer suprimir la verdad de Jesús, la verdad de la palabra de Dios. Y Dios le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Sí, Él es el dador de vida. Sí, y luego dice, y de Jesucristo, que dio buen testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Dos testigos, pero aquí menciona también cómo Jesús tuvo que dar buen testimonio delante de Poncio Pilato cuando fue juzgado para ser crucificado por la verdad. Y déjame ¿cuál es la buena profesión delante de Poncio Pilato? Esa profesión está en Juan capítulo 18, versículo 37. Si quiere, vaya, búsquelo. Juan
Juan 18. Voy a leer desde el versículo 36 para que le agarren sentido. Aquí ya arrestaron a Jesús, ya fue traicionado, sus discípulos lo abandonaron y ahora está en juicio, siendo juzgado por predicar la verdad. Y Pilato, en el versículo 37, 35, Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esa es la buena profesión. ¿De qué? De que le declaró que el reino de Jesús no es de este mundo. Y también que su reino, aquí dice, y también vino a este mundo para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye la voz de Jesús. Esa es la buena profesión. En otras palabras, Pablo le está insinuando a Timoteo: si pasa algo contigo, Dios da vida a todas las cosas. Y acuérdate de la buena profesión, del buen testimonio que dio Jesús cuando iba a ser crucificado. Él no vaciló y lo dijo con autoridad: mi reino no es de este mundo, y yo soy un rey de la verdad. Entonces, haz esto, Timoteo. Haz esto, Calvary Chapo León. No vaciles con la verdad. No juegues con la verdad. Y luego le dice: guarda el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? De mantenerse firmes a la verdad. Quizás toda la epístola, quizás todo, eh, quizás se refiere a todas estas cosas que Pablo está diciendo, pero lo más importante, el mandamiento principal es: no te desvíes de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. Sí, la verdad es una persona. La verdad es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y Él estuvo dispuesto a morir por ti y por mí para darnos esta verdad. Sí, y esa verdad se encuentra aquí en la palabra de Dios. Ahorita, quizás ustedes ya han escuchado las noticias acerca del líder, del sumo pontífice de la Iglesia Católica, cómo ya está desviándose. Bueno, no estoy insinuando que alguna vez estaba en lo correcto, pero nosotros como iglesia debemos de mantenernos en la verdad. Y por eso solamente hay una verdad y solamente seguimos a Jesús. Él es la verdad y Él es nuestro Salvador y a Él seguimos. Ahora, ¿cuánto tiempo debe de guardar este mandamiento de regreso a Timoteo? Lo voy a leer una vez más del versículo 13 para retomar. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo, te encargo esto: guarda el mandamiento, guarda la verdad. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él venga por nosotros. ¿Sabe qué nos dice esto, queridos hermanos? Que Pablo estaba esperando la venida del Señor. Él no estaba esperando la gran tribulación. La mayoría de los discípulos estaban esperando que Jesús regresara por ellos en su tiempo. Y muchos predicadores también esperan, así como nosotros esperamos que Jesús venga por nosotros en nuestro tiempo. Y es lo que anhelamos, es lo que pedimos y es lo que oramos. Es lo que se nos enseña a hacer en Apocalipsis 22. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús.
¿sí? Entonces, hasta la aparición, mientras nosotros como iglesia nos mantenemos ocupados en las cosas de Dios hasta que Él venga, hasta su aparición, hasta su venida por nosotros, ¿sí? ¿Qué tal nosotros, queridos hermanos? Esta pandemia ha como traído algo de división, pero también ha revelado motivos en personas en que alguna vez estaban en la iglesia y ya no lo están. Algunos se han alejado, otros se han vuelto más fervorosos, no estaban esperando la venida de Jesús. Y si viene Jesús, los va a encontrar alejados de Él. Y la verdad yo no sé qué va a pasar. No quiero dictar juicio ni nada de eso, pero a los que están viendo este video, no dejes de esperar. No dejes de orar para que venga Cristo por nosotros. No dejemos de hacerlo. Es muy importante, y más en esta pandemia. En estos días, yo he estado pidiendo fervientemente que Cristo venga por su iglesia. Sí. Luego continuamos, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice el 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí hay un desacuerdo entre estudiosos. Algunos piensan que se le atribuye a Jesús, otros dicen que no, que es al Padre. De hecho, algunas versiones la han modificado para que se lea o se entienda de que solamente se está hablando acerca del Padre. Pero en el 15, obviamente está hablando del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 19, acompáñeme rapidito. En Apocalipsis 19, en el versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es nuestro Señor, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y checa, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este título es acerca de Jesús. Jesús tiene este título en Apocalipsis. El bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tal parece que el 16 sí se habla acerca de Dios Padre. Dice el versículo 16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, el imperio sempiterno. Amén. Tal parece que este sí aplica a Dios Padre. Y la verdad, ahí usted lo puede discernir como el Espíritu Santo se lo dé. Pero aquí eso es muy importante. Aquí habla que un día se va a mostrar al bienaventurado, al que es bendito en sí mismo, al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día se va a manifestar a nuestras vidas. Pero también vamos a ver al único que tiene inmortalidad. Si Dios creó a los ángeles y ahora son inmortales, un día nosotros, dice la palabra de Dios, que vamos a recibir cuerpos y vamos a ser inmortales.
En 1 Corintios 15 se nos dice que vamos a recibir cuerpos celestiales. Sí, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá aquella palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh aguijón, bueno, más o menos así. Pero un día también vamos a vestirnos de inmortalidad. Pero aquí dice que Dios mismo es la fuente de inmortalidad. Sí, Él es inmortal. Él es la fuente de inmortalidad. Y ese es nuestro Dios. Y esa es la vida eterna. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que anhelamos. No tener que sentirse débil. No tener que sentirse tan así, tan apachurrado, que no puedes ni moverte y te sientes inútil, te sientes sin ganas, cansado. Vamos a tener un cuerpo glorificado, gracias a Dios. Dice que el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es una gloria tan tremenda, tan poderosa, que no se puede describir, que si nosotros fuéramos expuestos a esta gloria, a esta luz que es inaccesible, es decir, que no puedes estar ahí sin ser desintegrado. Yo creo que eso es lo que ocurriría con nosotros. En ese mismo momento que nosotros tocáramos, estuviéramos en la misma presencia, en estos cuerpos imperfectos, yo creo que fuéramos desintegrados, desvanecidos así. Por eso Dios nos va a dar un cuerpo celestial para poder estar delante de su presencia, para conocer a aquel soberano, inmortal, a quien ningún hombre puede ver y ningún hombre ha visto. Y un día aquí dice, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Estaremos cantando esas alabanzas de alegría y de gozo delante de Dios, hermoso, precioso, que nos amó tanto y que dio lo que más le costó, su Hijo, en la cruz por nosotros. Sí, y luego ya termina Pablo. El versículo 17 al 19 ya lo vimos la semana pasada, pero del 20 al 21, el último encargo, todavía el verbo guarda. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, en el griego gnosis, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces el último encargo, ¿sabes qué? Guarda lo que se te ha encomendado. Todo lo que te he dicho, toda la epístola, guarda todo eso. Y evita esas profanas pláticas y argumentos de la ciencia o de la gnosis. Hubo una hermana que se fue a varios servicios con nosotros y ella estaba involucrada en la gnosis, en un grupo de gnosis de la ciencia, y tenía unas cosas tan locas, tan zafadas, que realmente la estaban desviando de la fe. Y fue lo que pasó con muchos de los de aquí en Éfeso, que se estaban desviando de la fe. Entonces aquí en este capítulo yo veo dos cosas que estaban desviando a la gente de la fe. El amor al dinero. Sí, dice ahí que porque raíz de todos los males, versículo 10, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y otro que desvía de la fe es la tal llamada ciencia, sí, la gnosis o el conocimiento secreto que algunos profesaban. Entonces Pablo le dice, ¿sabes qué? Aléjate de ellos, evítalos, no tienes que juntarte con ellos. Y luego termina, la gracia sea contigo. Amén. Entonces, para recapitular, queridos hermanos, huye, los 4 verbos, huye, sigue, pelea y guarda. Así termina esta epístola, Pablo a Timoteo. ¿Qué
¿Qué tal nosotros como iglesia? ¿De qué tenemos que huir? No huyas de la iglesia, es lo menos que debes hacer. Quizás debes de huir de una amistad que te está alejando de Dios. Quizás tienes que huir de una relación tóxica que, que te está haciendo pecar. ¿De qué tienes que huir hoy en este día? Pablo te dice que por el Espíritu Santo de Dios huye de esas cosas. En lugar de estar ahí, huye y sigue lo que es la justicia, lo que es bueno. Sigue la piedad. Continúa en tu devoción con Dios. Sigue el amor, la fe en Cristo Jesús. Sigue la paciencia. Sigue la mansedumbre. No te quedes estancado. Hay que seguir creciendo, es lo que estamos viendo aquí. No hay que caer en religiosidad y en apariencia solamente, que voy a ir a la iglesia para que me vean que todavía ando caminando con Dios, pero acá en tu vida personal y en tu vida privada no estás siguiendo estas cosas que estaban haciendo los fariseos. La justicia, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hay que seguir esas cosas. Y cuando dice seguir, seguir con la intención de llevarlas a cabo, ¿sí? De ponerlas por obra, ponerlas por práctica. Y también pelea la buena batalla. Últimamente eh, nos habíamos sentido tristes porque muchos cristianos dejaron de pelear en esta pandemia. Dejaron de pelear. Y se ve y se refleja en varias maneras, en varias formas. Pero es porque no han peleado, no han entendido cuál es una pelea que vale la pena pelear o luchar. Y esta es la pelea de la fe, la batalla de la fe. Y como iglesia debemos de pelear. No permitas que estos contagios o este rebrote que hubo en la iglesia te asuste y que te espante y que dejes de congregarte. Es lo menos que Dios quiere. Hay que pelear. Y obviamente no hay que ser sabios, no estamos tentando a Dios ni nada. Quizás has descuidado tu lectura. O quizás te está dando flojera buscar a Dios o leer. Quizás estás perdiendo interés de abrir tu Biblia, de orar. O has perdido interés de congregarte. Pelea la buena batalla de la fe, querido hermano, hermana. Sí. Y guarda el mandamiento. Guarda el mandamiento de la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es la palabra de vida. Las palabras que Jesús nos ha dado son espíritu y son vida. Sí, hay que guardar el mandamiento de la verdad. Y es que tenemos aquí, la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Nos quiero recordar que, como cristianos, todo termina bien para nosotros. Ah, hace un rato me mandó un audio Frank, que platicando con su esposa, que aunque se sentía enfermo, tenía mucha paz. Y me dijo, porque me recordé lo que habías dicho, que para el cristiano todo termina bien. A nosotros como hijos de Dios, todo termina bien. Ya sé que estamos pasando por una pandemia, por una infección, por dolor, por una enfermedad grave, pero la última vez que he leído Apocalipsis 21 y 22, para la iglesia de Cristo todo termina en victoria. Todo termina en un lugar glorioso donde ya no hay dolor, donde ya no hay ansiedad, donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay tristezas, ya no hay división, ya no hay separación, ya no hay pecado, ya no hay injusticia.
ya no hay robos, ya no haya ladrones, ya no hay inseguridad, ya no hay llanto y lo más importante de todo, ya no hay muerte. Porque si hay algo que esta pandemia ha hecho más visible al mundo entero es la muerte física. La muerte física. Miles y miles de personas han muerto por el coronavirus. Pero para el cristiano, para nosotros, dice la Biblia, todo termina bien. Sí. Y es lo que estuve pensando en estos días también. Porque aunque no lo creas, cuando estés infectado, aunque sientas que estás de buena salud y todo eso, estás sufriendo de los dolores, viene la preocupación. ¿Qué tal si se agrava esta enfermedad, este virus en mi cuerpo y me mata? Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Que eso sea lo que está rigiendo nuestras vidas. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestras maneras de actuar y que sea esa gran verdad que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús, que sea lo que nos dé la paz, porque es lo que nos da la paz, que para nosotros termina bien todo. Les quiero mandar un fuerte abrazo, Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a orar y oramos por los que están enfermos, ¿sale? Señor, ruego por Rosy, Carla, Frank, Norberto, Gina, mi esposa, Héctor, Vicky, mis hijos, por todos los que quizás están infectados y no han mostrado síntomas. Ruego que los guardes, ruego que los sanes, pero más importante que hoy en estos tiempos seamos más conscientes de tu verdad, que echemos mano de la vida eterna, de la verdad de la vida eterna que solamente se encuentra en Jesús, al cual le damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Estamos en contacto.